Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Están en su programa Divina Justicia con Rocío Cano Guerinoni, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, hoy día tenemos un tema bastante, bueno, no diría complicado, pero sí efectivamente emocionante e interesante. Y también que tiene que ver con corrupción, tiene que ver con varios efectos de las modificaciones que han habido políticamente en esta semana, en la semana pasada y en la antesemana pasada, ¿no? O sea, en Semana Santa, en todos estos meses, ¿no? Y la corrupción y todo lo demás. El tema, ¿cuál es? Es que se han modificado ciertos artículos del Código Procesal Civil. Así que a mis alumnos y a los alumnos de todas las universidades que están escuchando, vuelven a estudiar porque se están cambiando como 800... ¿Cuántos artículos? Del Código Procesal Civil. ¿Del Código Procesal Civil? Bueno, en realidad es un proyecto todavía, ¿no? Sí, yo sé que es un proyecto, pero ¿cuántos son? Bueno, eso, no he tomado nota, pero son algo así como 800 del Código Procesal Civil. Efectivamente es un proyecto de ley, todavía no es una ley, es más, no está publicada en el peruano, ha sido nada más colocada en la página web del Ministerio de Justicia, del MinJus, y es por una resolución del 2007, es decir, por el anterior, el doctor Mendoza, ¿no? Sí, el ex ministro de Justicia. Entonces, bueno, acá tenemos que hablar de algo muy importante, porque en uno de esos artículos, a ver, el audio creo que... Sí, disculpen, son temas así de la profesión. Bueno, entre una de las modificaciones más importantes es que se está dejando de lado a la conciliación, es decir, la conciliación extrajudicial está pasando a ser conciliación judicial, ¿ok? Y el tema es que están haciendo a la conciliación extrajudicial como voluntaria, es decir, facultativa. Por lo tanto, para nuestros oyentes que absolutamente
en este momento, no pueden entender quizás lo que estamos hablando. Vamos a definir lo que es la conciliación. Para eso tengo dos grandes juristas y dos grandes conciliadores y dos grandes magistrados y dos grandes magísteros, he querido decir, ¿no? Y doctores en leyes, en los cuales hacen jurisprudencia con respecto a la conciliación y la mediación, que en otros países se llama mediación, y también en algunos países hay otra diferencia. Estamos convocando a toda Latinoamérica, la verdad. Ustedes, yo sé que me escuchan desde Argentina, me escuchan desde Bogotá, me escuchan desde Costa Rica, me escuchan desde Panamá, me están escuchando desde París, me escuchan desde Londres, me escuchan desde Ginebra. Entonces, presten atención a lo que voy a decir y a lo que se está presentando en este momento en el Perú. Hay un proyecto, vuelvo a repetir, un proyecto de modificación que ya está en resolución ministerial, ¿no? Que no está publicado en el peruano, pero sí en el portal del Ministerio de Justicia, en el cual se modifica la conciliación extrajudicial como facultativa, no como obligatoria, como ha estado sucediendo a lo largo de 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? No hemos terminado en todas las provincias de nuestro Perú, ¿no?, de poner a la conciliación como obligatoria en casos, obviamente, que puedan ser conciliables, es decir, en casos que tengan cuantía, ¿no?, que sean civiles, que sean determinables, ¿no? Obviamente no se puede conciliar temas penales, no se puede conciliar, es facultativo conciliar familia, y bueno, etcétera. O sea, son ciertos temas que se pueden conciliar, pero es previo al acceso al Poder Judicial. ¿Por qué es previo? Porque facilita, primero, hace un diálogo con las partes. El conciliador ayuda a las partes a solucionar su problema sin imponerles nada, simplemente haciendo sus facultades, ¿no?, como obviamente se ha preparado, porque es una persona con preparación, todos los conciliadores, ¿no? Si no, no les dan la constancia del Ministerio de Justicia, están acreditados, y el conciliador tiene que ser una persona muy proba, muy inteligente. Para conocer tiene que saber un poco también de psicología, aparte de derecho, como para saber efectivamente cómo, por decirlo de alguna manera, cautivar a las partes para que puedan llegar a un consenso que sea favorable para las dos partes. Como ustedes ya saben, el cuento de la naranja, ¿no?, que creo que ya lo saben porque ya lo conté, pero bueno, si no lo vuelvo a contar, que es ¿qué pasó? Pues, ¿no? Nada, que había una disputa por una naranja. Entonces, el conciliador agarró y le preguntó a una persona, bueno, ¿usted qué quiere hacer con la naranja? Y entonces le dijo, yo quiero hacer jugo con la naranja, así que no se la voy a dar a la otra parte de ninguna manera, las naranjas son mías. ¿Ok? Entonces le preguntó a la otra persona, ¿y usted qué cosa quiere hacer con las naranjas? Bueno, yo quiero la cáscara. Bueno, solucionado, ¿no? Uno se queda con el jugo y el otro se queda con la cáscara. Entonces, eso es lo que hace el conciliador. Les estoy hablando de manera no legal, de manera así coloquial, ¿no?, para que todos puedan llamar y todos puedan intervenir en esta discusión que es muy importante. Voy a decirles, pueden llamar a Miraflores TV Digital, pueden entrar al Facebook, Miraflores TV Digital, contigo desde 1935. El hashtag es 83 años de historia. El teléfono, por favor, llamen en línea. Varios me han pedido ya por WhatsApp. Estoy esperando sus llamadas. Es el 242-5581. El WhatsApp es 967-231-109. Y el correo es info@miraflorestv.pe. Bueno, y ahora sí voy a presentar a mis distinguidos invitados. Tenemos por una parte a Guillermo Miranda Arosamena, que bueno, creo que todos ustedes lo conocen. Un fuerte aplauso para él.
porque bueno, tiene una trayectoria en derecho impresionante en lo que es mediación, conciliación, arbitraje. La verdad que es uno de mis mentores. Es una de las personas que yo admiro muchísimo. Y también mi colega y súper amigo, Carlos Castillo, que ya ha estado acá también en varios programas. Carlos Castillo. Aplausos para él. Muchas gracias. Que también él ha estado de director del MINJUS en el tema de Arbitra Perú, también en el tema de conciliación, tiene centro de conciliación, tiene centro de capacitación, tiene centro de asesoría para formar a conciliadores, en fin, tiene una trayectoria muy muy larga. Todos somos de data, ¿no? Del número 400 algo en la inscripción de los consulados, de los conciliadores, ¿no? ¿Correcto? Así es. Sí, consulado, estoy con otro tema en la cabeza. Bueno, entonces quería casualmente, ya que los hemos presentado, preguntarles qué opinan con respecto a esta resolución. Bueno, que todavía es un proyecto, gracias a Dios, pero bueno, ya pasaron los 30 días para oponerse. Tengo entendido que mucha gente ya ha preparado sus escritos, que han presentado al MINJUS las oposiciones del caso, pero igual, también hay muchas personas con desconocimiento. ¿Nos pueden ilustrar, por favor, doctor? Primero las canas. Bueno, muchas gracias por la invitación a la doctora Cano. Es un honor estar con ella y también con mi directo amigo Carlos Castillo. Realmente este es un tema trascendente para el Perú. O sea, subrepticiamente, en una norma que regula el procedimiento dentro del Poder Judicial, no puede modificarse una norma que está fuera del Poder Judicial. O sea, la ley 26872, que está vigente desde el 12 de enero de 1998, esta ley que creó la conciliación extrajudicial en el Perú, primero lo que hizo es declarar de interés nacional la institucionalización y difusión de la conciliación extrajudicial como un mecanismo para solucionar los conflictos y crear una cultura de paz en el Perú que tanto falta hoy en día. Y por eso es que justamente la convirtió en obligatoria, para que se difundiera, porque si no el Estado no le iba a proveer de recursos. El Estado solamente da recursos cuando a algo lo obliga a ello, y aún así los recursos han sido muy escasos. Entonces, de alguna manera, el primer tema es que es una vía esencial para encontrar paz que tanto nos falta hoy en día en Perú. Creo que ahora, discúlpeme que haga un comentario con respecto a eso. Ahora sí, efectivamente, pero ¿qué cosa es lo que está pasando? O sea, realmente, ¿por qué han sacado este proyecto de ley, doctor? Bueno, se pueden tejer varias conjeturas, pero veamos a partir de lo que está dado, ¿no? Es un proyecto que ha sido elaborado, hay que reconocerlo, por muchos especialistas, procesalistas, abogados, juristas, conocedores de la materia. Y quizás, ¿no?, en su afán de hacer mucho más célere y efectivo el propio proceso judicial, que tanto lo necesita, ¿no?, han considerado algunos aspectos que tal vez ameritarían que también escuchen algunas sugerencias que podría dar, por ejemplo, Guillermo Mironda, Rosamena, y mucha gente dedicada a la conciliación extrajudicial. A mí me parece que, efectivamente, una de las formas de tratar este tema es plantear el carácter facultativo que esta propuesta sugiere, ¿no?, por un lado, y defender la obligatoriedad de la conciliación, que ha venido dándose bastante lenta, por cierto, ¿no?, como tú bien indicabas, Rocío, no lo es a nivel nacional, apenas 40 distritos conciliatorios, nos falta más o menos la quinta parte todavía para alcanzar la obligatoriedad, y es solamente sobre temas civiles, porque familia ya hace varios años ha sido excluida de la obligatoriedad. Pero yo considero de que la obligatoriedad ni el carácter facultativo son fines en sí mismos, ¿no? Porque de verdad lo coherente con la conciliación extrajudicial sería la autonomía de la voluntad, que las personas vayamos libremente a escoger si vamos a juicio o vayamos a la conciliación. Sin embargo, si bien la autonomía de la voluntad es muy importante, más aún en una sociedad democrática, liberal, como la que nosotros hemos asumido, también es importante que hay bienes que hay que proteger. Por ejemplo,
a las personas nos obligan, ¿no?, a depositar nuestra jubilación en un fondo, ¿no? Porque quieren proteger una vejez digna. Nos obligan a sufragar porque quieren proteger un principio más importante, que es el sufragio y la participación masiva en la vía democrática. Hay una norma que obliga al uso del cinturón. Es decir, aun cuando vivimos en una sociedad basada en la libertad y en la autonomía de la voluntad, a veces hay bienes jurídicos que deben protegerse. En el caso de la conciliación hay un bien jurídico muy importante, que es, entre otras cosas, la justicia como equidad, la cultura de paz, la posibilidad de que las personas podamos tener acceso célere, rápido, económico, a espacios de justicia. Lo que se duda no es tanto de que la obligatoriedad deba ser buena o mala, sino si se eliminase la obligatoriedad, y tal vez los proponentes comisionados de esa propuesta de nuevo Código Procesal, si se elimina la obligatoriedad, existen altas probabilidades de que la conciliación extrajudicial simplemente no se desarrolle en la vida cotidiana. Y todos esos bienes protegidos que queremos alcanzar, justicia como equidad, acceso a la justicia, cultura de paz y otros, no se van a lograr. Si hubiera en nuestra sociedad una política agresiva del Estado a través de los medios de comunicación e instancias formativas tempranas, si esto fuera una política de Estado, que dicho sea de paso está en el acuerdo nacional establecido como una política del Estado, si eso se implementara, no habría necesidad de una obligatoriedad, porque ya tendríamos esa cultura incorporada. Lamentablemente, en ausencia de eso, hemos tenido, ¿no?, el desarrollo de cierta obligatoriedad, que ha sido muy a tropicones, por cierto, porque en realidad la obligatoriedad, seriamente hablando, aparece recién en el 2010 con la propuesta de modificatoria del decreto legislativo 1070, donde ya le pasa algo al conciliante que no asiste, no paga una multa, no puede plantear la reconvención, etc. Antes era una obligatoriedad de parodia, en realidad. Pero esto es algo temporal, momentáneo, hasta que pueda arraigar en nosotros ese espíritu de cumplir con el uso, así como del cinturón, con la posibilidad de agotar a través de un medio pacífico la gestión de nuestros propios conflictos interpersonales. Bueno, la verdad es que lo que dice el doctor Castillo y lo que dice el doctor Miranda Arosemena es totalmente cierto, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, una anécdota. Yo he vivido en Japón y trabajé en una ONG y efectivamente todos se iban a mediación. O sea, no había manera, que es una conciliación para nosotros, ¿no? O sea, no había manera de que ellos fueran a un proceso judicial porque se sentían deshonrados, se sentían mal porque no podían llegar a un arreglo con otra parte. Entonces, el no poder conversar, el no poder llegar, el no poder ser inteligente y civilizado como para llegar a un arreglo con la otra parte, ayudado de un mediador o de un conciliador de acuerdo a los países, ¿no? Efectivamente, eso para Japón era un horror. Entonces hay filtros, ¿no? Como en Estados Unidos también tienen certiorari, entonces en otros países también, en todos los países hay mediación. Quizás en varios países latinoamericanos no quizás, es cierto, no es obligatorio, pero la mediación se da, y más cuando uno va a abogados que son gratuitos, es decir, si uno va a las instancias del Poder Judicial para la asesoría gratuita, o va a las instancias del Colegio de Abogados para una asesoría gratuita, por ejemplo en Argentina, lo primero que hacen es llevarlos a conciliación, que allá también se llama mediación. Pero es lo mismo, o sea, es una especie de cultura de paz. Pero a ver, vamos al fondo del asunto. O sea, ¿cuál es acá el tema? O sea, yo siempre digo de que nosotros, la sociedad peruana, es muy, ayuda mucho al tema del consenso y al tema de la negociación. Porque siempre salimos y negociamos con el taxista, negociamos con el que nos vende la fruta, el plátano, la papa, qué sé yo. Siempre negociamos con todos. Entonces salimos de la casa y ya estamos negociando. O sea, ya es algo que lo tenemos en la cabeza. Sin embargo, somos una sociedad, hablo de los peruanos en general, o sea, nosotros, conflictiva, que tiene unos conflictos arraigados, ¿no? Yo saqué un libro casualmente de eso, que lo presenté en Cusco, porque me pareció una ciudad que tenía conflictos arraigados.
pero efectivamente tenemos muchos conflictos arraigados. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos a nosotros la conciliación si vemos, o sea, vamos a ser críticos hasta cierto punto, ¿no? Porque también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Nosotros tres somos conciliadores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Claro. Hay muchos conciliadores que efectivamente no saben nada. Hay otros conciliadores que si no tienen el cuestionamiento del Ministerio de Justicia, también hacen cualquier cosa de su centro de conciliación. Hay otros conciliadores que efectivamente solo lo hacen por lucrar. Entonces hay varias aristas allí, ¿no? Entonces, bueno, esta modificación, bueno, el tema que dice, o sea, el argumento de hecho, la motivación por lo cual están modificando, dice que es un tema de acceso a la justicia, ¿no? Pero bueno, justicia entre comillas, ¿no? Porque podemos hablar de justicia privada, el arbitraje es una justicia privada, ¿no? Y ahora también, hablando de arbitraje, me acabo de acordar que en el 2007, que le dieron poderes al Ejecutivo para legislar, bueno, modificaron la ley de contrataciones del Estado y pusieron a la conciliación antes del arbitraje, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber esta modificación de normas, ¿no? Sin ningún sustento, no solo digo jurídico, porque estamos hablando y estamos en vivo y nos ven no solo abogados, sino nos ven también otras personas, pero no solo jurídico, sino simplemente sentido común. ¿Cómo es que pueden poner primero en contrataciones con el Estado, que es algo muy importante, en el cual se han dado todas las corrupciones de Odebrecht y de OAS y en fin, de todas, primero a la conciliación y después al arbitraje, y ahora quieren poner al arbitraje como facultativo? O sea, ¿quién puede entender eso? A ver, por favor, doctores. Bueno, es que yo creo que simplemente no hay una claridad en el Estado sobre qué hacer para administrar justicia. O sea, la conciliación no es una herramienta que esté vinculada al Poder Judicial. No, para es nada. Fuera del Poder Judicial. Es más, como muy bien explicabas tú, todo el tiempo nos la pasamos nosotros negociando. Y muchas veces cuando no nos ponemos de acuerdo, lo único que hacemos es buscar a alguien que nos ayude a comunicarnos para seguir negociando. Y con negociación que sea mutuamente satisfactoria. Si uno lleva las cosas al Poder Judicial, siempre va a haber un ganador y un perdedor. La idea con el trabajo, con la conciliación, es que haya dos ganadores y que además tengan la oportunidad de, después de la disputa y toda la carga negativa que tienen, descargar esa carga negativa, y entonces ya es gente que está en capacidad de dar paz. Hemos visto, por ejemplo, la necesidad de capacitar en conciliación a los políticos para que aprendan. Obviamente. Lo hemos sufrido todos los peruanos. Sorprende. Lo hemos sufrido todos los peruanos. Deberían de llevar, no sé, más o menos unas 450 horas. Yo he trabajado, trabajamos con Prodiálogo, la formación de mediadores escolares entre 10 y 13 años, y el cambio generacional que hubo fue espectacular. O sea, qué bueno. Los profesores, en lugar de estar preocupados de que no se peleen, se preocupan de su tutoría y desarrollo, pero el Estado de eso no promueve, y simplemente cree, no, es un paso más para el Poder Judicial. Pero es un paso que toma máximo un mes, y el Poder Judicial por lo menos te toma 60 meses. Y la conciliación cuesta menos del 1% que cuesta el Poder Judicial. O sea, no hay sustento para que digan, quita tiempo, no es eficiente. Claro. Sino, efectivamente, como muy bien ha señalado, hay también que saber velar, y no solamente el Estado, sino nosotros los privados tenemos que velar por aquellos que de manera indebida o irregular usan la conciliación, como hay mucha gente que usa irregularmente otros mecanismos, claro, lo que fuera. Claro. Pero nosotros estamos inscritos tenemos que ser quienes cuidemos, pero eso no es argumento para dejar sin efecto lo que es un camino indispensable para el país. Obviamente, pero es que lo que pasa es que la ley de conciliación, si no me equivoco, salió como una política pública. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Declaró interés nacional. Claro. O sea, ¿qué cosa es lo que pasa acá con las políticas públicas del Estado? ¿No? Yo le digo a mis alumnos en administrativo siempre lo mismo.
acá no existen políticas públicas. O sea, cambia un presidente y cambia todo. Así es. Entonces, bueno, eso no es una política pública, porque una política pública se tiene que hacer a corto, a mediado y a largo plazo. Políticas de Estado. Obviamente, no de obviamente, gobierno. claro. Una política pública, o sea, así es. ¿no? Entonces, no de gobierno, sino de Estado, como Así usted dice, doctor. Entonces, efectivamente, eso no se puede modificar. Entonces, ahora, al poner la conciliación, vamos a suponer que yo no creo que la verdad salga, yo creo que se van a echar para atrás, pero vamos a suponer que salga. Efectivamente, lo que pasaría es que el Poder Judicial, aparte de lo mal que estaría mucho peor, no solo en carga, sino en todo lo demás. Yo he visto jueces que efectivamente ellos también les obligan en la audiencia, ¿no?, proponer una conciliación y nada más dicen, bueno, ¿quieren conciliar? Y los abogados dicen no, listo, no propone ninguna, y lo cual lo prohíbe la ley, porque la ley exige que proponga una solución, pero no propone nada. Entonces, ¿a dónde estamos llegando si es que la conciliación se vuelve facultativa? Doctor. A mí lo que me llama la atención profundamente es que en este proyecto de ley o proyecto del nuevo Código Procesal Civil, los comisionados, ¿no?, en la exposición de motivos no sustentan las razones por qué declararlo facultativo, como si la carga de la prueba tiene que ser porque debe ser obligatorio. Ahora, por otro lado, no hay una opinión, por lo menos no se ha conocido una opinión que haya sido consultada previamente a la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos del Ministerio de Justicia, o si la ha dado, no ha sido escuchada. Porque ellos podrían decir mejor que cualquiera de nosotros que tiene la información fresca, estadística, del manejo de la conciliación durante estos años, que también va el sistema. Porque si efectivamente el sistema camina mal, si los acuerdos conciliatorios están por debajo de las expectativas, si las actas están pésimamente redactadas, si más son los problemas que genera la conciliación que los que soluciona, entonces sí, pues tendríamos que poner las barbas en remojo y pensar que tal vez nuestras aspiraciones de paz no se condicen con el trabajo día a día. Pero yo considero que a pesar de los errores, problemas que pueda tener un conciliador, etcétera, el sistema se mantiene por la práctica esforzada de los conciliadores extrajudiciales privados. Y creo que la Dirección de Conciliación tiene esa información. Lo que pasa es que, como han dicho Guillermo y tú, la política pública del Estado no se entiende. En 2017 sacaron un decreto supremo estableciendo durante el 2017 y 2018 hasta noviembre los nuevos distritos conciliatorios en que se va a plantear la obligatoriedad. Correcto. O sea, ¿cómo es posible que se plantee el Estado una obligatoriedad de la conciliación durante esos años y a la vez auspicie, ¿no?, el Ministerio de Justicia, quien debe tomar la defensa de la conciliación extrajudicial, este proyecto? Ahora, de lo bueno, de lo malo de esa coyuntura, del conflicto, ha surgido algo importante, que ha surgido un movimiento que se va consolidando de personas que, dedicadas a la conciliación de muchas maneras, o simplemente simpatizan con la práctica del diálogo, están tratando de hacer fuerza, más que simplemente a una defensa de una institución que no existe, no es viable, sino al contrario, que creen y están comprometidos con su viabilidad, con lo que logra, con lo que alcanza, no solamente en Lima, estamos viendo solamente a veces los casos de Lima, a nivel de provincias, de Perú, la labor claro, del conciliador esforzado, que podríamos claro, plantearle algunas observaciones, sin embargo, es bastante aplaudible, ¿no? Y eso hay que resaltarlo. Y esto ha mostrado de que los conciliadores a la fecha, a lo largo de 20 años, hemos recogido algunos errores que hemos estado manteniendo, como es la desunión. Y creo que ahora debemos poner en tela de juicio la viabilidad del proyecto, mejorarlo, robustecerlo, de la mano del Ministerio de Justicia, de las instituciones de la sociedad civil, de personas de liderazgo como Guillermo Miranda, que es el primer conciliador extrajudicial, sí, y no solamente en número, ¿no? Tiene la trascendencia ética y moral de guiarnos. Wow, es un honor. En el caso tuyo, Rocío, representando a las mujeres. Es anecdótico el número. Hay muchos amigos comprometidos en este tema que han salido a la tribuna a través de los medios de comunicación diversos, virtual, radial, etcétera, y eso muestra de que hay una conciliación viva, que hay que corregirla, sí, hay que robustecerla también, pero hay que cuidarla, y en ese cuidado estamos comprometidos todos nosotros. Es cierto.
doctor. Mira, en realidad el tema es nosotros queremos un país que se desarrolle en paz. Si no hay paz, si no hay diálogo, no se desarrolla. Este es además el año del diálogo y la reconciliación nacional. Sí. Y reconciliar significa volverse a conciliar. Claro. Entonces, mayor incongruencia de justamente el año de la reconciliación. Bueno, está usted muy argentino, reconciliar. Significa dos veces conciliar. Así es, claro, es volverse a conciliar, porque lamentablemente yo creo que en el país sería recién empezar a conciliarnos. Y la gente cree que conciliación es un procedimiento que está vinculado al Poder Judicial, pero más simple, más chiquito. No, conciliar es simplemente armonizar criterios e intereses. Empezar a mirar al que piensa distinto a mí, en lugar de verlo como mi enemigo que está opuesto a mí, verlo como mi complemento. Y a partir de ahí hay que hacer un trabajo. Así es, en efecto. El artículo 2 de la Ley de Conciliación dice, pues, la conciliación propicia una cultura de paz. Y esta forma de hacerlo, humildemente, es mediante lo que el Manifiesto 2000 de la UNESCO estableció, de escuchar para comprenderse. El diálogo no es solamente hablar, es ante todo escuchar. Quizás, si algún pecado tienen los comisionados de esta propuesta, es que no han escuchado a los conciliadores. Y tal vez nosotros no somos ese escuchar. Bueno, el hecho es que el debate se ha abierto gracias a esta coyuntura y muchas instituciones, muchas personas dedicadas al tema han presentado propuestas de observación, de enmienda a ese pasaje de la nueva propuesta del Código Procesal Civil, y se está generando un debate saludable que tiene que ser así, alturado, con argumentos, y debemos recoger las voces de todos los involucrados. Esperamos que el Ministerio de Justicia se pronuncie de manera más pública y enérgica en este tema, en un sentido fundamental, ¿no? Está del lado de la conciliación extrajudicial o de la idea de tal vez suprimirlo, ir eliminándolo, porque si se declara facultativo, ¿no?, el peligro de su continuidad es bastante incierto, ¿no? Claro, vamos a decir una cosa. Efectivamente, la conciliación extrajudicial, para todos los que nos están oyendo y todos los que nos están viendo, efectivamente el tema de la conciliación extrajudicial es que uno no decide, no es como el arbitraje, sino es que simplemente el conciliador ayuda a el conciliador ayuda a que las partes lleguen a una conversación y a una satisfacción mutua de ambos, ¿no? Quizás cediendo un poco y cediendo el otro, ¿no? Pero como les contaba el tema de la naranja, pero el tema es que los dos salgan contentos y satisfechos en lo que han llegado, porque obviamente y ahora que tenemos la URT de 415 soles, bueno, un proceso judicial, les cuento, queridos teleoyentes, que obviamente les va a costar muy, muy caro. Una conciliación es mucho más barata y mucho más rápida, porque ustedes pueden terminar en un solo día, en una sola audiencia, con el problema. Entonces, efectivamente, lo que tendrían que hacer es ir a la conciliación. La conciliación extrajudicial realmente es algo que yo lo viví en Japón. Todo el mundo mediaba. Llegué a Perú viviendo 4 años y medio en Japón y trabajando en eso, en una ONG. Y allí, que era todo tan predecible, que acá no es predecible, obviamente. Uno va al Poder Judicial y puedes tener todo el derecho del mundo, pero no sabes si vas a ganar o no. Y no hay forma de saberlo. Entonces, efectivamente, sí tenemos que irnos por la conciliación extrajudicial. Les digo porque yo he vivido en otros países, tengo experiencia de mediación en otros países, que es lo que es conciliación extrajudicial acá en Perú, y cuando llegué puse un centro de conciliación extrajudicial y un centro de capacitación. Lo primero que hice cuando llegué, porque justo llegué y ya se había dado la ley, entonces justo cayó así, tal cual. Entonces, a mí me parece perfecto, la verdad que la cultura de paz es muy importante, sentirnos bien con nosotros mismos, el tema emocional, siempre las emociones llegan a una decisión y esa decisión llega a un comportamiento. Entonces, nosotros, los conciliadores, manejamos eso,
porque efectivamente estudiamos esos temas. Entonces los tenemos muy, muy claros y nos estamos capacitando cada día y cada manera, ¿no? O sea, siempre, como todos los abogados en general, ¿no? Entonces, bueno, hablando de justicia privada, ¿no? Como es el arbitraje, entonces, ¿por qué no podríamos tener, que no es justicia privada, pero sí es una manera de ayudar a las personas a que lleguen a un arreglo satisfactorio, sin necesidad de ir al Poder Judicial? ¿Por qué no podemos tener una conciliación extrajudicial obligatoria? O sea, a mí la verdad me parece que esta idea del cambio, esta idea de la resolución ministerial, la verdad no tiene ni pie ni cabeza. Los argumentos los he leído, son 211 páginas, ¿no? Me las leí ayer de la resolución ministerial. Y bueno, la parte de la conciliación es chica, pero son muchas modificaciones. Y estoy de acuerdo con algunas, pero tampoco estoy de acuerdo con todas, ¿no? Y con respecto a esta de la conciliación extrajudicial, obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? Porque la conciliación extrajudicial es algo que tenemos que valorar. Es algo que tenemos que valorar porque somos personas civilizadas, por lo tanto, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a un arreglo, o sea, no podemos ir a un proceso judicial. El proceso judicial nada más debe ser, como son en países desarrollados, con un cierto filtro, como en Estados Unidos el certiorari, ¿no? Un cierto filtro en el cual nada más pueden llegar casos grandes, ¿no? Pero no casos, pues, comunes, o sea, tienen que ir a conciliación. O sea, casos disponibles, casos de derechos disponibles. Si ustedes, ya para terminar, porque me están ya cortando por el tiempo, pudieran dar la definición de conciliación para que todos sepan, y por favor, el número de teléfono del Centro de Conciliación, doctor, los dos, un saludo de despedida a todos los... Nadie nos ha llamado, me han llamado 25.000 veces al celular a pedirme el teléfono y nadie llamó. ¿Cómo es eso? No entiendo, amigos, llamen, pero bueno, acá estamos con el doctor Miranda Arosemena. Muchas gracias. Para servirlos el 996-416910, Centro Peruano de Prevención y Solución de Conflictos, CEPSCON, y también Justicia Consciente, es lo que estamos trabajando. Y gracias por la invitación y por creer y promover la paz. Justicia Consciente. Gracias los dos. Justicia Consciente. Ahí está llamando alguien. ¿Usted, doctor? Bueno, yo más bien quisiera aprovechar este minuto para agradecer a todos los conciliadores a nivel nacional, de Lima, que muy preocupados y comprometidos con la causa han tratado de transmitir opiniones, ideas, entusiasmo, propuestas para fortalecer la conciliación extrajudicial, mejorarla y sin duda para evaluar hasta qué punto es pertinente este tema del carácter facultativo. Creemos que no lo es, creemos que la obligatoriedad debe continuar un poco más, por lo menos que sea obligatoria a nivel nacional, después de eso establecer un periodo donde ya se levante la obligatoriedad, a la vez que el Estado, ¿no?, complemente con campañas de publicidad masivas, que nosotros mismos nos convertamos en gestores de conflictos fuera de los centros de conciliación, que hagamos de esta una práctica mucho más permanente, y por último que evaluemos bien los aspectos administrativos, normativos relacionados con la conciliación extrajudicial, porque también tiene mucho que ver ese tema. Bueno, y yo para terminar digo el por qué, y le voy a volver a dar el uso de la palabra, porque quisiera saber por qué. O sea, para mí el por qué es porque existen muchos conflictos en este país. O sea, la gente, nosotros, la sociedad en sí es muy conflictiva. Si bien es negociadora, es muy conflictiva. Entonces, si no tenemos una obligatoriedad en cuanto a una conciliación, que es un paso previo para el Poder Judicial, bueno, simplemente ya conocemos lo que es el Poder Judicial. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar de la Fiscalía, hablar de jueces, de resoluciones. He denunciado acá públicamente. Entonces, por favor, escúchenos el ministro de Justicia, Geresi,
escúchenos la decana del Colegio de Abogados, la doctora Portocarrero, escúchenos todos los que tengan que ver, todos los centros de conciliación y todos los conciliadores extrajudiciales. O sea, la verdad es que no podemos permitir que esto se vuelva facultativo. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de paz arraigada. Somos una sociedad en conflicto. Desgraciadamente tenemos muchísimos conflictos arraigados. Entonces no podemos tomar la ley por nuestras manos, no podemos hacer muchas cosas que está sucediendo. La inseguridad, bueno, yo sé que eso no tiene nada que ver porque es penal, pero igual, o sea, se ve en la sociedad el conflicto que existe. Entonces, ¿cómo podemos evitar conflictos? Con la conciliación extrajudicial obligatoria. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué? Esa es mi opinión, ¿no? ¿Por qué, doctor? Es que, como muy bien decía Carlos, es para difundirla, de tal manera que, es más, el éxito de la conciliación va a ser en el momento en el que luego de ser convocados y las partes vean que juntas encuentran soluciones, ya no necesitan conciliador, claro, que ya no tengamos negocien directamente sin necesidad de conciliadores. Pero doctor, escúcheme, ¿cuántas generaciones van a pasar? O sea, tiene que ser obligatorio. Depende claro, de hecho tenemos que empezar por la obligatoriedad. Claro, porque ¿cuántas generaciones pueden pasar para que sí exista una cultura de paz en este país? No estoy hablando de Lima, estoy hablando del Perú. Y debemos trabajar con los niños. Claro. Cursos obligatorios a los niños, cursos obligatorios en las universidades, cursos obligatorios a aquel que logra algún cargo político, ser formado para aprender a armonizar criterios con otras personas. En realidad no hay solamente una razón jurídica. La conciliación tiene razones políticas, sociales, éticas, culturales, que no podrían agotarse solamente en un elemento estrictamente jurídico o procesalista. La justicia alternativa que la conciliación nos pone a nuestro alcance y permite su accesibilidad por la inmediatez, el bajo costo que representa, ¿no? Por la cercanía que incluso representa el conciliador extrajudicial con respecto a la majestad de un juez, permite entender de que se está más cerca, ¿no?, a las mayorías de este país, y que eso es lo que debemos proteger con la defensa de la conciliación extrajudicial. Bueno, perfecto. Bueno, acá con Divina Justicia esto fue todo. Nos despedimos hasta el próximo viernes, creo que es feriado el 13 por la cumbre, pero igual vamos a ver si estamos en programa o no. Y acuérdense de la cultura de paz, que es muy importante. Acuérdense de llamar, de comunicarse, bueno, ya lo tienen en el Facebook, comuníquense con los doctores, comuníquense. ¿No has dado tu número de teléfono? Carlos Castillo Rafael, para servirlos. Okay. Pueden encontrar en las redes mi nombre. En las redes, ok. Bueno, y a mí ya saben también dónde me encontrar. Bueno, esto fue todo en Divina Justicia con Rocío Cano Guerinoni. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, muchas gracias. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.